Hola a todos. ¿Alguna vez has sentido frustración al intentar perder peso o ganar masa muscular? ¿Te gustaría mejorar tu salud y calidad de vida pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes. En el video de hoy, vamos a abordar una solución efectiva para superar esos obstáculos. El ayuno intermitente. Descubre cómo esta poderosa herramienta puede ser la clave para alcanzar tus objetivos de manera saludable y sostenible. Aprenderás sobre los beneficios que te brinda, cómo implementarlo de manera práctica en tu rutina diaria y cómo superar los desafíos comunes. No te pierdas esta oportunidad de transformar tu cuerpo y tu vida. Mira el video completo y descubre cómo el ayuno intermitente puede ser la respuesta que has estado buscando para dejar atrás esos dolores y alcanzar tus metas. Aquí vamos. Cuando queremos hacer este tipo de ayuno, hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. El horario en el que no vamos a comer. ¿Qué comeremos? ¿Cuánto debemos comer y cómo afecta a nuestro cuerpo? Especialmente si tomamos medicamentos o suplementos. Este video te servirá como una guía básica para seguir el proceso paso a paso. Lo primero que debes entender qué es y cómo afecta a tu cuerpo. El ayuno intermitente es un periodo del día en el que no vas a comer alimentos. La razón por la que la gente realiza este tipo de alimentación es que durante ese tiempo sin comida, tu cuerpo tiene más energía para hacer otras cosas importantes, como reparar tejidos, corregir el funcionamiento de tus células, etc. De hecho, ha habido muchas investigaciones sobre los procesos fisiológicos que ocurren en tu cuerpo durante el ayuno, como la autofagia, comerse a uno mismo, que incluso ganó un premio Nobel en 2016. También se siguen descubriendo otros beneficios, como la formación de células madre y su impacto en el sistema inmunológico. Aunque aún hay mucho por descubrir científicamente de este proceso de alimentación y cómo afecta a nuestra salud, definitivamente tiene ventajas significativas al limitar el tiempo en el que comemos. Básicamente, se trata de reducir las horas en las que comes y aumentar las horas en las que no comes. No implica cambiar la cantidad de comida que consumes ni necesariamente tu dieta, aunque puedes aprovechar para mejorarla. La razón por la que muchas personas fracasan con el ayuno intermitente y no se sienten bien es porque no entienden esto. Durante el periodo de ayuno, que comienza desde la última comida que hiciste, veamos qué sucede hora tras hora para entender por qué es beneficioso y cuántas horas de ayuno te convienen. Después de una comida, especialmente si contiene muchos carbohidratos y azúcares, experimentamos un aumento en los niveles de azúcar en sangre. Esto es normal, ya que nuestro cuerpo extrae azúcar de los alimentos que acabamos de consumir y lo utiliza como energía. Si no se gasta totalmente, el exceso de azúcar se acumula en forma de grasa. Después de aproximadamente 2 a 4 horas de haber comido, los niveles de azúcar en sangre vuelven a la normalidad ya que se desintegró totalmente esos alimentos. En este punto, se activan hormonas que aumentan la glucemia, es decir, aumentan los niveles de azúcar en sangre, utilizando las reservas de glucógeno almacenadas en el hígado para darnos energía. Entonces, a partir de las 4 horas de ayuno, comienzas a utilizar estas reservas de glucógeno, que tienen una duración limitada. Ya a partir de las 8 horas de ayuno, generalmente se acabaron las reservas del hígado, y tu cuerpo comienza a aumentar la producción de hormonas, que utilizan las reservas de grasa para darte energía y aceleran el metabolismo en varios tejidos. Esto es clave, ya que la mayoría de nosotros queremos acelerar nuestro metabolismo, que está controlado por estas hormonas. ¿Y cómo sigue? Como dijimos, pasadas 8 horas sin comer, se está comenzando a utilizar grasa como energía para mantener tu cuerpo funcionando, y además los niveles de testosterona y hormonas de crecimiento comienzan a aumentar. Si tienes bajos niveles de testosterona o quieres aumentar tu esperanza de vida, el aumento de estas hormonas te beneficiará. Por lo tanto, es un motivo más para practicar el ayuno intermitente. Finalmente, después de que tus niveles de hormonas aumenten, tu metabolismo se acelerará y comenzarás a agotar tus reservas más rápidamente. Ten en cuenta que estos números son un valor promedio en nuestro esquema para explicarte qué está pasando en tu organismo durante el proceso.
Sigamos. A partir de las 12 horas de ayuno, tus reservas de carbohidratos, es decir, de azúcares que utilizas como fuente de energía, estarán agotados por completo. A partir de ese momento, tu cuerpo comenzará a utilizar únicamente las grasas para seguir funcionando. Esto es muy importante, no solo para perder peso, donde es obviamente relevante, sino también para mejorar tu salud en general, corrigiendo los niveles de triglicéridos y colesterol. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este proceso de cambio hacia el uso de grasas como fuente de energía puede variar entre las personas. Por ejemplo, si alguien hizo 2 horas de bicicleta antes de las 12 horas, comenzará a utilizar grasas como fuente de energía antes. Por otro lado, si alguien tuvo una última comida con medio kilo de helado, el proceso se retrasará. Por lo tanto, dependiendo de tus hormonas y tu metabolismo, la velocidad a la que comiences a utilizar grasas como fuente de energía puede variar. ¿Existe alguna forma de medir si estás utilizando grasas como fuente de energía? Claro que sí. Hay dispositivos que, mediante la exhalación y soplando en ellos, te indican automáticamente si estás utilizando carbohidratos o grasas como fuente de energía. Estos dispositivos te brindan recomendaciones alimentarias generales, aunque no son personalizadas. Si deseas saber con certeza si estás utilizando grasas, puedes utilizar alguna de estas tecnologías. Sigamos. A partir de las 16 horas de ayuno, ocurre lo más importante en el ayuno intermitente, en mi opinión, que es cuando comienzas a descomponer proteínas viejas. No significa que vayas a destruir tus músculos. Cuando descompones proteínas viejas, utilizas los aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas, para construir otras nuevas. Haces un reciclado interno. Este proceso es fundamental para la renovación de tus tejidos. Si piensas en cómo están compuestas tus células, verás que están hechas principalmente de proteínas y grasas, y hay muy pocos carbohidratos que formen parte de las estructuras de tu cuerpo. Por lo tanto, renovar proteínas y utilizar grasas como fuente de energía es clave para rejuvenecer tus tejidos. A medida que envejecemos, nuestros tejidos no se renuevan adecuadamente y se acumulan células que no funcionan correctamente, conocidas como células senescentes. Este proceso es fundamental para aumentar nuestra esperanza de vida, ya que al renovar las células más rápidamente y repararlas en esencia, podemos frenar el envejecimiento celular. Si pudiéramos reducir la cantidad de células senescentes, podríamos vivir más tiempo sin experimentar el declive funcional asociado con el envejecimiento. El ayuno intermitente, a través de la autofagia, comerse a uno mismo, es uno de los procesos clave para renovar estas proteínas y prolongar nuestra esperanza de vida. Actualmente, se estima que si solo hicieras una comida en toda tu vida, aumentarías tu esperanza de vida en aproximadamente un 30%. Aunque no tenemos evidencia concluyente, ya que nadie ha llevado a cabo esto durante toda su vida, debido a que es información nueva. Pero hemos observado estos efectos en ratas de laboratorio. Los beneficios del ayuno intermitente no se limitan a lo que se mencionó anteriormente. A partir de las 20 o 22 horas de ayuno, comienza la producción de células madre y se observan otros beneficios que son más notables en el caso del ayuno prolongado. Sin embargo, no se puede realizar un ayuno prolongado todos los días. Cuando realizo una sola comida al día, estoy consumiendo en una sola ocasión toda la cantidad de alimentos que normalmente consumiría en un día. Es importante tener cuidado de no reducir la cantidad de calorías de manera drástica. Recordando que el ayuno intermitente no se trata de comer menos, sino de comer en un periodo de tiempo más reducido. Una de las dificultades al realizar el ayuno intermitente en una sola comida al día, que es la versión más intensa, es poder consumir todos los nutrientes necesarios en un corto periodo de tiempo, como 1 hora, 2 horas o 3 horas, según sea necesario, pero siempre dentro de un periodo de tiempo limitado. Existen diferentes conceptos que debes comprender sobre el ayuno intermitente. Puedes optar por un enfoque básico que sea fácil y sostenible, aunque no perfecto, o puedes escalar hacia niveles más altos de perfección, donde corriges ciertos aspectos, pero también se vuelve más difícil de mantener. Te mostraré todas las opciones, desde el ayuno intermitente más sencillo, hasta los niveles más avanzados. Para que puedas elegir según tu capacidad de mantenerlo si es tu primera vez adentrándote en esto. Hay 3 tipos de ayuno intermitente que puedes realizar, no todos son ayunos perfectos,
pero te permiten hacerlo de manera más fácil. La primera opción se llama limitar el ayuno. Durante el periodo de ayuno, consumes muy pocas calorías, generalmente menos de 500 calorías en total. Esto no es realmente un ayuno intermitente, pero es una opción muy fácil para aquellos que no tienen experiencia previa o que tienen miedo de adentrarse de golpe en el ayuno intermitente. En este caso, durante las horas de ayuno, debes comer menos de 500 calorías, y luego durante las horas de comida, puedes comer normalmente. Esta opción te proporcionará la mayoría de los beneficios del ayuno intermitente, excepto la autofagia, que considero el beneficio más importante. Entonces, básicamente, podrás disfrutar de la mayoría de los beneficios del ayuno intermitente, simplemente no los más importantes. La opción 2 es realizar un tipo de ayuno intermitente diseñado principalmente para reducir la insulina. Entonces, esta segunda opción implica no comer ningún alimento durante las horas de ayuno, pero permite cierta flexibilidad con las bebidas que puedes consumir en ese periodo. Puedes tomar cosas como caldos de huesos, vinagre de sidra de manzana, infusiones de hierbas, diversos tipos de té y café, siempre y cuando el café no esté tostado. Recuerda que el café tostado se tuesta con azúcar, lo cual agrega un componente de glucosa que puede afectar la velocidad de aumento y disminución de la glucemia durante el ayuno. O sea, esta opción 2 te permite una mayor variedad de bebidas durante el ayuno. En tercer lugar, está el ayuno intermitente más estricto y perfecto en términos de activación de la autofagia y otros procesos beneficiosos del ayuno. Básicamente, implica consumir agua, minerales y casi nada más que eso. Por ejemplo, en cuanto al jugo de limón, una pregunta frecuente es si se puede consumir. Sí, se puede tomar jugo de limón en agua por la mañana, pero debes tener en cuenta que contiene pequeñas cantidades de fructosa, por lo que lo clasificaría en la segunda categoría y no en la tercera. Si estás pensando en hacer un ayuno perfecto, debes centrarte en beber agua y consumir minerales, como magnesio, potasio o agregar gotas minerales al agua, para mantener una buena hidratación, pero sin agregar mucho más que eso. Dependiendo de tus posibilidades y preferencias, puedes optar por la versión número 1, en la que limitas el ayuno intermitente pero tienes cierta flexibilidad en los alimentos y bebidas que puedes consumir durante el ayuno. La versión número 2, que es un poco más restrictiva en cuanto a lo que puedes beber durante el ayuno, o la versión número 3, que es la más intensa y perfecta en términos de evitar la ingesta de casi cualquier tipo de caloría durante el proceso. Respecto a los suplementos, en la gran mayoría de los casos, sí, puedes tomarlos durante las horas de ayuno, ya que suelen aportar pocas o casi ninguna caloría, lo que no afecta significativamente el ayuno intermitente. La mayoría de los suplementos no rompen el ayuno. Sin embargo, hay una excepción importante: los suplementos con una estructura molecular basada en grasas, como el omega 3 en dosis elevadas, generalmente a partir de 1 gramo en adelante. Estos pueden aportar una cantidad significativa de calorías, lo que podría afectar el ayuno. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las cantidades y los componentes de los suplementos que tomas, y considerar si su ingesta afectaría de manera significativa durante el proceso de no comer. En cuanto al ejercicio, tiene sus pros y contras, y cada persona es diferente en este aspecto. En la mayoría de los casos, si llevas una buena alimentación y tienes un buen control de tu salud, puedes hacer ejercicio durante el tiempo que estás en ayunas. De hecho, hacer ejercicio en ayunas puede ser beneficioso para quemar grasa y aumentar la actividad de la enzima lipasa, la cual acelera la descomposición de la grasa, tanto de la que has consumido como de las reservas de grasa en tu cuerpo. Sin embargo, debes tener precaución y asegurarte de que tu alimentación sea adecuada para llevar a cabo el ayuno intermitente y el ejercicio en conjunto. La combinación de ambos puede ser beneficiosa para la pérdida de peso y la salud en general, pero es fundamental garantizar que estés recibiendo suficientes nutrientes y energía para mantener una rutina de ejercicio y un ayuno intermitente de manera saludable. Asegúrate de que tu alimentación sea equilibrada y contenga todos los nutrientes esenciales que necesitas para apoyar tu actividad física y mantener tu bienestar. Ahora, si buscas ganar la máxima cantidad de fuerza y músculo posible, no es recomendable hacer levantamiento de pesas en ayunas. Pero, sin embargo, si tu objetivo es ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo, hacer ejercicio de musculación durante el ayuno puede ser beneficioso.
Esto se debe a que durante el ayuno, el cuerpo tiene una mayor disponibilidad de grasa como fuente de energía, lo que puede ayudar en la quema de grasa durante el entrenamiento. Cuando se trata de la alimentación, es crucial considerar que debemos comer. Si seguimos una buena alimentación, podremos aprovechar al máximo los beneficios que nos brinda. Como expliqué anteriormente, es importante mantener niveles de glucemia estables durante las horas de ayuno. Para lograr esto, se recomienda seguir una dieta de bajo índice glucémico, evitando alimentos que aumenten rápidamente los niveles de glucosa en sangre, como cereales, dulces, postres, algunas frutas y ciertos tubérculos. Es fundamental destacar que tanto si seguimos una dieta vegana como una dieta paleo, también en ambas debes seleccionar alimentos que no provoquen un rápido aumento de la glucemia. En otras palabras, debes procurar consumir alimentos nutricionalmente ricos en vitaminas, minerales, proteínas e incluso carbohidratos, siempre y cuando estos últimos sean de digestión lenta y no provoquen un rápido aumento de la glucemia. Mantener una alimentación equilibrada y adecuada, junto con la práctica de ejercicio físico, nos ayudará a obtener los máximos beneficios del ayuno intermitente para nuestra salud y bienestar. Cada persona es diferente y tiene diferentes necesidades y metabolismo, por lo que la cantidad de horas de ayuno necesarias para obtener buenos resultados varía. Algunas personas se sienten bien con solo una comida al día, mientras que otras pueden necesitar más. Es importante tener en cuenta que cambiar de repente a una sola comida al día puede ser difícil para aquellos que han tenido una mala alimentación durante mucho tiempo. En esos casos, es posible que se sientan mal al hacerlo y culpen al ayuno intermitente en lugar de su propia alimentación y metabolismo. Mi recomendación, si nunca has probado el ayuno intermitente y quieres ver cómo te va, es que comiences limitando tu horario de alimentación a 12 horas. Por ejemplo, puedes comer desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, manteniendo las 4 comidas normales que haces. Luego, gradualmente, puedes ir reduciendo ese periodo de alimentación en franjas de 2 horas cada 10 o 15 días. De esta manera, vas mejorando tu alimentación y ajustando las cosas, reduciendo el índice glucémico en la medida de lo posible. Aquí no es necesario ser perfecto para obtener los beneficios. Puedes ir reduciendo 2 horas cada 10 o 15 días, pasando de 12 horas de alimentación a 10. Después de 10 días, puedes hacerlo en 10 horas y luego seguir reduciendo a 8 horas, y así sucesivamente hasta que encuentres un nivel en el que te sientas cómodo con la alimentación. Esto significa no forzar a tu cuerpo a hacer más horas de ayuno de las que tu metabolismo puede manejar en este momento. Es probable que encuentres que te sientes cómodo alrededor de las 16 horas en ayunas, 8 horas de alimentación, y si intentas restringirlo aún más pero tu organismo no lo permite, es posible que te sientas débil. Toma las sensaciones físicas de tu propio cuerpo como referencia para determinar hasta dónde puedes hacer ayuno intermitente sin problemas ni consecuencias negativas. Poco a poco, puedes mejorar tu alimentación y aumentar la duración del ayuno si así lo deseas. Si no, simplemente puedes quedarte en esa franja de horas. Incluso hacerlo durante 12 horas, aunque no tenga los mismos beneficios en términos de autofagia y otros aspectos importantes del ayuno intermitente, te ayudará a regular tu ciclo circadiano, lo cual es beneficioso para varias cosas a largo plazo. Además, es un periodo de ayuno muy corto y no debería ser un problema. ¿Qué sucede si rompo el ayuno por un evento social o porque quiero desayunar con mi familia, por ejemplo? Absolutamente nada. El ayuno intermitente no exige que lo hagas todos los días. Incluso si deseas cambiar o ajustar los horarios, eso no tiene relevancia. Lo importante es que puedas mantenerlo según tu vida cotidiana. Si un día tienes una cena o haces una variación en los horarios de ayuno, no perderás los beneficios. En general, los beneficios del ayuno intermitente son acumulativos. Cuanto más tiempo lo practiques, mayores serán los beneficios a largo plazo. Sin embargo, si estás haciendo ayuno intermitente para perder peso y te encuentras en un punto en el que no puedes seguir perdiendo peso y te estancas, es posible que haya una limitación hormonal. En ese caso, es importante realizar un análisis hormonal para identificar si hay problemas con las hormonas tiroideas, la insulina, el cortisol, el equilibrio de estrógenos y progesterona, o la testosterona, entre otras posibilidades. Estas pueden ser razones por las cuales tu cuerpo retiene más grasa de la que deseas.
Lo bueno es que el ayuno intermitente y una buena alimentación puedan ayudar a resolver estos problemas. Si no solucionas estos desequilibrios metabólicos, siempre te resultará más difícil perder peso que a otras personas. Por eso, hay quienes experimentan resultados espectaculares al perder peso con este sistema, pero luego dejan de ver progresos. Por último, para aquellos que desean aumentar masa muscular, es importante que entiendas que, aunque pueda parecer contradictorio, es perfectamente posible aumentar masa muscular haciendo ayuno intermitente. Por supuesto, cuanto más tiempo estés en ayuno, más difícil será construir músculo, ya que tu cuerpo estará utilizando tejido como fuente de energía. Sin embargo, muchas personas, especialmente en Hollywood, utilizan el patrón de ayuno intermitente de 16-8 para aumentar masa muscular, definirse y reducir el porcentaje de grasa. Por lo tanto, si tu objetivo es ganar masa muscular y reducir grasa, puedes lograrlo fácilmente con un ayuno intermitente de 16-8, siempre y cuando consumas una cantidad adecuada de alimentos durante las 8 horas de ingesta y realices suficiente ejercicio. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas encontrado este video sobre el ayuno intermitente útil e inspirador. Si te gustó el contenido y quieres ver más videos como este, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así estarás al tanto de todas las novedades y podrás continuar tu camino hacia una vida más saludable y enérgica. Recuerda que el ayuno intermitente puede ser la solución para alcanzar tus objetivos de peso y mejorar tu bienestar general. No te pierdas los próximos videos y comienza a transformar tu vida hoy mismo. Nos vemos en el próximo video. Te mando un gran abrazo.